En este video les voy a contar sobre la dualidad, digamos dualidad lagrangiana. Eh, bueno, este es un tema que creo que con Javier no vimos, pero creo que lo tenemos que ver porque es una de las partes más lindas de toda la teoría de la materia. Para mí es de mis favoritas. Entonces lo que vamos a ver esencialmente es que, dado un problema, tenemos un problema dual, digamos, dado el problema que vamos a llamar problema primal, vamos a tener otro problema que va a ser de maximización, o sea, un problema de minimización tiene un problema dual de maximización y bajo ciertas hipótesis, en el caso de que el problema sea convexo y además cumpla alguna condición extra, estos dos problemas tienen el mismo valor. O sea, el máximo del problema dual es el mínimo del problema primal. Esto puede resultar, en la primera vez que lo ven, les va a resultar quizás algo medio teórico, pero en la práctica es muy útil. Hay muchos algoritmos que se basan en esta idea, que de hecho calculan, digamos, el problema primario, el problema dual en cada paso. Vamos a ver si vemos algo de eso. Y también es útil incluso en algoritmos, los algoritmos que vieron ya con Javier, en los algoritmos de interior point, digamos, de puntos interiores, que se llaman los métodos de barrera, por ejemplo. Vamos a ver que estas ideas nos sirven para entender la convergencia de estos algoritmos, ¿sí? Bueno, eh, espero que les guste. Es un poco teórica esta parte, pero creo que aporta bastante entendimiento. Bueno, entonces, algo que no introduje antes, que podría haber introducido en los videos anteriores de Karush-Tucker, es el lagrangiano, que es la siguiente función. O sea, cuando tenemos un problema, seguimos con el mismo problema de antes. Digamos, queríamos minimizar una función f0 sujeta a las restricciones de desigualdad fi menor o igual a 0 y hj igual a 0. ¿Sí? O sea, eso sigue siempre igual, por eso ya no lo escribí, porque si no se vuelve muy tedioso. Si cada vez que tengo que escribir todo ese choclo me ocupa media página. Entonces, dado ese problema de minimización con restricciones, tenemos la siguiente función, el lagrangiano del problema, que es una función L de x, lambda y nu. ¿Sí? Acuérdense que, bueno, la x es la función del problema, lambda era en r a la m, era un numerito en r a la m mayor a 0, digamos, y nu en r a la k. ¿Sí? Bueno, entonces este es el lagrangiano, ¿sí? Y se acuerdan que cuando optimizábamos, digamos, Karush-Tucker nos decía que en el óptimo, el lagrangiano, cuando derivamos respecto de x, nos queda el gradiente de la f0 más lambda i por el gradiente de la fi más nu sub j por el gradiente de la hj, tiene que ser 0, ¿sí? O sea, eso era una parte de Karush-Tucker, el lambda tenía que ser mayor o igual a 0 para que sea un óptimo, ¿sí? Bueno, entonces eso ya sabemos de Kuhn-Tucker, que el lagrangiano tiene que ser 0 en un óptimo, ¿sí? Entonces, lo que podemos pensar como intuición para por qué nos interesaría eh, esta función dual es, podríamos, digamos, minimizar este lagrangiano, ¿sí? Podríamos, para un lambda y un mu, con lambda mayor a 0, minimizar el problema minimizar el lagrangiano, digamos, ¿sí? O sea, que es un problema sin restricciones. Y tenemos lambda y mu y tenemos esta función y la minimizamos, ¿sí? Bueno, el resultado de ese problema, el resultado de la minimización, o sea, cuánto vale ese mínimo, que en realidad puede ser un ínfimo, o sea, no tiene por qué alcanzarse el mínimo,
y en muchos casos puede valer menos infinito, se llama la función dual del problema, ¿sí? O dual lagrangiana, dual de Lagrange. Esta función es una función de lambda y de mu, ¿sí? O sea, porque minimizamos en x, ¿sí? O sea, agarramos en x y minimizamos. Acá ya no hay restricciones, ¿sí? O sea, minimizamos para todo x, ¿sí? Un pequeño detalle es que, bueno, las funciones podrían tener cierto dominio, ¿sí? O sea, podrían no estar definidas en todo el plano, pero en ese caso las podemos definir como más infinito afuera de su dominio y entonces esto tiene sentido, digamos, esta función en esos puntos va a valer más infinito y no vamos a tener problemas, ¿sí? O sea, eh, bueno, eso es un pequeño detalle técnico. Igual si no, piensen siempre que las funciones están definidas en todo Rn. Lo que sí, en la función dual, como les dije, puede ocurrir usualmente que este mínimo g de lambda mu, este mínimo nos dé menos infinito, ¿sí? Que la función para ciertos lambda y mu, esto no tenga mínimo y nos dé menos infinito. Bueno, pero no importa, o sea, podemos resolver este problema, al menos con los algoritmos que ya vimos, podemos intentar resolverlo, ¿sí? Haciendo método de Newton o lo que sea, dependiendo del problema. Bueno, esa es la función dual. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo, que calcular la g de lambda mu nu es un problema de minimización sin restricciones, ¿sí? Para cada lambda mu lo podemos resolver con los algoritmos que ya vimos y además, o sea, hay muchos casos en los que este problema de minimización se puede expresar de forma explícita o más o menos explícita, ¿sí? En general se va a poder hacer de forma bastante explícita cuando las restricciones sean lineales, o sea, de igualdad o desigualdad lineal, eh, y van a ser en términos de una función, dependiendo de la f, si la f es lineal también eso es fácil, si no hay que introducir una conjugada, pero bueno, no importa, por ahora pensemos, que lo resolvemos, esto se puede minimizar y es un valor que se puede calcular perfectamente, ¿sí? Más allá de que sea medio teórico, ¿sí? Si se quiere. Bueno, una observación es que la función dual, g de lambda y nu, siempre resulta cóncava, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, es un ínfimo puntual de funciones afines, ¿sí? Si se fijan, es una función de lambda y nu entran linealmente, o sea, cuando el x está fijo y yo estoy tomando ínfimo sobre x. Si se acuerdan, habíamos visto que si tomamos supremo de funciones convexas, eso era convexo. Entonces, si tomamos ínfimo de funciones afines, estas son funciones afines, va a ser cóncavo, ¿sí? O sea que menos eso va a ser convexo, ¿sí? O sea, menos g es convexo. ¿Está bien? Eso de la concavidad vale siempre, o sea, no estamos pidiéndole nada hasta ahora a las f's, o sea, el problema no estamos asumiendo que sea convexo por ahora, ¿sí? Bueno, entonces eso es una primera observación. Otra observación que podemos hacer, que es bastante interesante, más interesante, es que para los lambda positivos, si yo tengo un lambda que es, perdón, positivo, no negativo, o sea, lambda mayor o igual a 0, esto acuérdense que es un vector, estoy diciendo que todas sus coordenadas son mayores a 0, entonces lo que tenemos es que si x moñito es un punto factible, cualquiera, pensemos que x moñito es un punto factible cualquiera del problema, o sea, ¿qué es lo que tiene que satisfacer? Que, bueno, las fi son menores o iguales a 0 y las hj son 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el g de lambda nu es el ínfimo sobre todos los x, ¿sí? O sea, para lambda y nu fijo, tomo ínfimo, así que esto es menor, igual, ¿sí? Menor o igual para todo x, o sea, ni siquiera estoy usando que sea factible, pero ahora uso que es factible. Si es factible, esto es menor o igual a 0,
los lambda son mayores o iguales a 0, con lo cual esto es menor o igual a 0, ¿sí? Y estos HJ en X sombrerito son 0, porque es factible, entonces esto es 0. Con lo cual esto me queda menor o igual que F0 de X mon, ¿sí? Entonces tenemos esta desigualdad, o sea, G de lambda nu es menor o igual que F0 de X monio para todo punto factible. Eso lo que nos dice, si tomamos mínimo sobre todos los puntos factibles, acá, de este lado, entonces lo que obtenemos es el valor del problema, ¿sí? O sea, el mínimo que estamos buscando. O sea que este G de lambda nu nos da una cota inferior al valor de nuestro problema, al mínimo, ¿sí? Bueno, a este mínimo lo vamos a llamar P estrella. Yo antes, cuando estábamos en un problema sin restricción, lo llamaba F estrella, pero ahora como hay dos problemas, dual y primal, lo voy a llamar P estrella, ¿sí? Para que quede bien claro que me estoy refiriendo al mínimo, o más bien un ínfimo, porque en principio podría no alcanzarse, eh, del problema primal, o sea, de minimizar la F0 de X sujeto a todas las restricciones de las FI y las H. ¿Está bien? Entonces lo que mostramos es que G de lambda nu es menor o igual que P estrella, que el mínimo, ¿sí? Eso ya es bastante interesante, o sea, esta cota tiene bastante uso, ¿sí? Lo que nos va a decir es que tenemos una cota inferior del, una cota inferior del valor de P estrella, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, encontramos, después vamos a hablar más de esto, si tenemos un F0, un F en un X0 que es factible y lo ensanguchamos entre estos dos, vamos a poder obtener, digamos, una acotación de qué tan lejos estamos del óptimo, ¿sí? Bueno, entonces, y bueno, esto vale para todo lambda y nu, ¿sí? O sea, esta desigualdad vale para todo lambda y nu. Entonces, si vale para todo lambda y nu, con lambda mayor a 0, entonces podemos maximizar. Y si maximizamos en lambda y nu, se mantiene la desigualdad, ¿sí? O sea, y esto de maximizar en lambda y nu se va a llamar el problema dual. O sea, tomando el máximo de g de lambda nu para lambda mayor o igual a 0, eso es exactamente lo que se llama el problema dual, el dual de Lagrange del problema original, ¿sí? Y lo que hemos probado, como tenemos esta desigualdad, tomando máximo o supremo, digamos, en general, tenemos que el máximo de este problema, que se llama D estrella, ¿sí? Es menor o igual que P estrella, o sea, D estrella menor o igual que P estrella. Esto que probamos ahora es lo que se llama la dualidad débil, ¿sí? O sea, para todo problema tenemos un problema dual, ¿sí? Que además la función g resulta cóncava, ¿sí? No importa que el problema original era una función cualquiera, tenemos un problema de maximizar una función cóncava, ¿sí? Sujeto a una restricción bastante simple, aunque es medio mentiroso esto porque, como les dije, la g podría ser menos infinito, salvo en un conjunto muy restringido, por ejemplo en un hiperplano o en un semiespacio, cosas así. Entonces las restricciones en realidad están implícitas acá. O sea, hay restricciones acá, pero están implícitas en la G. La G podría ser menos infinito en muchos lados, entonces como que está implícito que hay una restricción ahí. Bueno, pero tenemos este problema dual que es cóncavo, digamos, sujeto a esta restricción bien simple, en principio. Y siempre tenemos esta desigualdad, ¿sí? D estrella menor o igual que P estrella. Esto de por sí ya es muy útil a veces, o sea, a veces tenemos un problema muy difícil y podemos considerar el problema dual para encontrar cotas inferiores del problema original que era muy difícil y entonces ensanguchar las soluciones que encontramos. Y a veces no vamos a poder resolver de forma óptima, pero aunque sea nos alcanza con decir, bueno, esto es, no sé, subóptimo salvo un 5%, ¿sí?
y con eso a veces quizás uno puede salvarse. Otras veces eso no es aceptable. Eso va a depender mucho del problema en sí y para qué sirve. Pero bueno, tiene su utilidad. Y como les dije, esto que por ahora es muy inexplícito, se puede calcular con algoritmos en general para un valor fijo o vamos a ver algunas formulitas en algunos casos. Bueno, entonces la dualidad débil es que D estrella es menor o igual que P estrella. ¿Sí? Eso siempre vale para todos los problemas de esta forma. Ahora, vamos a decir que se satisface la dualidad fuerte si D estrella es igual a P estrella. O sea, D estrella es mayor o igual a P estrella, que es lo que faltaba. ¿Sí? Eso es que se satisfaga la dualidad fuerte. ¿Está bien? Entonces lo que veremos en este video o en el siguiente, porque creo que esto va a llevar más de uno, es que si el problema es convexo, o sea, necesitamos que el problema sea convexo, o sea, que las FI sean convexas y que las H sean afines, y además se satisface la condición de Slater. Esto es una condición que nos dice que existe un punto interior, ¿sí? O en el interior relativo del problema. O sea, existe un punto tal que todas las FI son menor estricto que 0. O sea, en el interior de todas las F. Las H, o sea, son iguales a 0, o sea, son restricciones de igualdad. Pero bueno, eso pensamos que estamos en el hiperplano de las H igual a 0, en ese subespacio. Entonces ahí, en el interior, metido adentro de eso, tenemos que estar, o sea, tenemos que tener un punto interior a todas las F, ¿sí? Esa es la condición de Slater, ¿sí? Todas las FI de X menor a 0. Para ahí 1 hasta E. Entonces, si se satisface que el problema es convexo y se satisface la condición de Slater, entonces la dualidad fuerte se satisface. O sea, va a valer que el problema dual tiene el mismo valor que el problema primal, ¿sí? Como les dije, esto va a servir mucho para los algoritmos. Ya lo vamos a ver en los siguientes videos, digamos. Bueno, esta condición no es la única, ¿sí? Esto, o sea, hay otras condiciones que se aplican a distintas familias de problemas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la programación lineal no hace falta la condición de Slater, digamos, vale con más generalidad la dualidad, ¿sí? Ese es un teorema que probó Tucker. Eh, cada familia tiene distintas condiciones, en general lo que se llama, a esto se llama una constraint qualification, ¿sí? O sea, esto es una condición que se llama constraint qualification, no pensé cómo se traduce eso al español, pero bueno, siempre hay que pedir algo más, algo al problema para que se satisfaga la dualidad, ¿sí? Y eso depende de la familia de problemas que uno ataque. Pero para las convexas, que es una familia bien general, esta función alcanza y es bastante poco restrictiva, ¿sí? O sea, no es algo que sea mortal pedir esto. Bueno, ok. Entonces, un poco más de interpretación de la dualidad fuerte, ¿sí? O sea, quiero que se entienda, antes de irnos con la demostración, que se entienda un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene que pasar. O sea, la dualidad fuerte la podemos interpretar como una propiedad de intercambio de límites. En realidad lo que estamos haciendo es tomar ínfimo y supremo, o supremo e ínfimo en distinto orden, y esas dos cosas queremos que se puedan intercambiar, ¿sí? O sea, la dualidad fuerte es como un teorema de minimax, ¿sí? O sea, mi teorema de minimax me dice que el min-max es lo mismo que el max-min, ¿sí? Bueno, entonces, para simplificar estas ideas, vamos a considerar el caso en el que no hay restricciones de igualdad, ¿sí? O sea, para quitar una restricción, pero no es algo esencial, en realidad se podrían generalizar todas las cuentas que voy a hacer al caso general, digamos, agregando la restricción de igualdad, pero es más claro si lo hacemos así. En este caso no cambia mucho, pero más adelante quizás un poquito más. Entonces, bueno, ¿por qué digo que es
esto de intercambiar el orden. Entonces, hay dos formas de ver el problema. Una, la que acabamos de ver del problema, el problema dual, ya lo vimos como una, tomamos ínfimo primero, ínfimo en x, y después tomamos el supremo en lambda. Ahora veamos que haciendo lo contrario es el problema primal, ¿sí? O sea, si hacemos este subinf en el orden primal, lo que tenemos que hacer primero es agarramos el lagrangiano. Ahora ya no hay igualdad, así que es lagrangiano de x lambda. Entonces lo que vamos a hacer primero es tomar supremo sobre todos los lambda mayores o iguales a 0, ¿sí? ¿Sí? Maximizamos. Para un x fijo, tomamos el supremo en todos los lambda, ¿sí? Y esto me da una función h de x, ¿sí? Yo acá no la llamé h, pero después la voy a llamar h. Bueno, entonces si tomamos supremo sobre todos los lambda positivos para un x fijo, entonces esto es el supremo para lambda mayor a 0 de f0 de x más lambda i por fi de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las restricciones son menores o iguales a 0, entonces podemos tomar lambda igual a 0, ¿no? Y obtenemos f0, ¿sí? Y no podemos mejorar porque, o sea, todas estas cosas son menores o iguales a 0, así que no me ayudan a mejorar. Pero si alguna de ellas se violara, si alguna restricción no se cumple, o sea, si no estamos en un punto factible, si algún FI es mayor a 0, entonces ahí, ¿qué hacemos? Agarramos el lambda i y le damos, como piña, le damos lambda i tendiendo a infinito, y entonces esto se me va más infinito, ¿sí? O sea, con lo cual lo que obtenemos fácilmente es que este supremo sobre todos los lambda vale f0 de x si estoy en un punto factible, o sea, si fi es menor o igual a 0 para todo i igual a 1 hasta m, si fi de x, y es más infinito en el caso en el que no estoy en un punto factible, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esta es la función h de x, o sea, es prácticamente la f0, o sea, es f0 de x en omega, ¿sí? Y afuera de omega es más infinito, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Bueno, y si tomamos ínfimo, ahora si tomamos ínfimo de esa función, ínfimo de esta h, que era f0 adentro de omega y más infinito afuera, lo que vamos a obtener es el ínfimo de los valores factibles, ¿sí? O sea, vamos a obtener la solución del problema primal, ¿sí? O sea, vamos a obtener el problema primal porque estamos minimizando la f0 de x para los x factibles, ¿sí? Afuera de los factibles no da más infinito. ¿Está bien? Entonces, si hacemos el inf en x después de hacer sub, o sea, primero hacemos sub y después hacemos inf, o sea, de adentro para afuera, entonces obtenemos el problema primal, ¿sí? El valor de este inf sub es el problema primal. Y el problema dual es lo que hicimos antes, ¿sí? O sea, lo que hacíamos primero era tomar el ínfimo en x del lagrangiano, ¿sí? Y eso me da g de lambda, la función dual, y después tomábamos el sub en todos los lambda mayores a 0, y eso me da el problema dual, ¿sí? O sea que intercambiando el orden, o sea, haciendo primero el ínfimo y después el supremo, tenemos el problema dual, ¿está bien? Bueno, y esto de que la desigualdad de la dualidad débil es algo que es general, digamos, vale para una función de dos variables cualquiera. Si hacemos el subinf, eso da menor que el inf sub, ¿sí? O sea, si agarras una función de xy, tomás supremo en y del ínfimo en x, y eso da menor o igual que el ínfimo en x del supremo de y, ¿sí? O sea, esto se los voy a dejar como un ejercicio para la práctica extra, que es bastante simple, ¿sí? Es una verificación bastante trivial. O sea, eso le da una demostración alternativa de la dualidad débil. Bueno, entonces, bueno, creo que voy a cortar acá y seguimos en el siguiente video porque así no se va a hacer tan largo.